Entonces, por eso no podemos vivir sin esa palabra. Necesitamos esta palabra. Y también por las palabras de Dios somos guardados. Nosotros andamos por diferentes lugares, pero la palabra de Dios es que nos está guardando a nosotros. Nos está protegiendo, ¿cierto? Entonces dice que la palabra de Dios es escudo a todo lo que en Él espera. La palabra de Dios es un escudo que nos protege. Pero a los que en Él esperan. Así que nosotros ¿a qué estamos esperando? ¿En quién depositamos nuestra confianza? ¿En quién estamos depositando? Depositamos nuestra confianza en Dios, en su palabra, ¿cierto? Y estamos esperando ese alimento espiritual. No tanto el alimento físico, ¿cierto? Tal vez necesitamos para vivir, pero nuestro principal deseo es la palabra de Dios, ser alimentado por la palabra. Entonces esa palabra que nos hizo nacer, esa palabra que nos va a alimentar y también nos va a guardar de todos los peligros que hay en el mundo, todas las acechanzas del enemigo, ¿cierto? Por eso necesitamos alimentar este hombre interior. El apóstol Pablo decía, según el hombre interior me deleito en las cosas de Dios, en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Amén. Nosotros los creyentes tenemos ya un hombre interior y ese necesita el alimento. Y esa es la palabra de Dios. Si el hombre interior no se alimenta, entonces empezamos a debilitarnos la fe y empezamos a tener dudas y empezamos a decaer. Pero si nuestro hombre interior está bien alimentado, entonces podemos aguantar todas las luchas que podemos tener. Amén. Pues se va a haber lucha, hermano. Acá el diablo le estaba tentando al Señor 40 días y 40 noches sin comer nada, y Satanás estaba ahí, el tentador. Le decía a Jesús, si tú eres hijo de Dios, decirle a esta piedra que se haga pan. Pero Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios. Así que la boca de Dios es que nos está alimentando a nosotros. Por eso necesitamos oír su palabra, ¿cierto? Necesitamos prestar atención a su palabra. Esto es lo que más necesitamos. No la boca del hombre, sino la boca de Dios. Gracias, Jesús. Entonces, una vez Jesús estaba con una mujer de Samaria, la mujer samaritana, y los discípulos dicen que se fueron a la ciudad para traer para comer. Y ellos estaban preocupados por la comida material. Y cuando vinieron a Jesús le dijo, Señor, ya hemos traído la comida, tenés que comer. Y le dijo, Señor, yo tengo otra comida que ustedes no saben. Yo tengo otra comida que tengo que comer. ¿Y cuál es esa comida? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. Nosotros tenemos que comer esa comida que Cristo comió, que es la voluntad de Dios. Esa es nuestra comida, ¿cierto? Entonces, acabar la obra, terminar la obra que Dios nos dio para hacer. No podemos dejar a media, tenemos que terminar. Entonces, cuando uno es alimentado por la palabra de Dios, entonces termina la obra que Dios le dio. Pero si uno no está alimentado, entonces va a fracasar. Va a agarrar la debilidad espiritual, ¿cierto? Jeremías podemos leer capítulo 15, versículo 16. Yo ya anoté todos los versículos que le iba a leer, nomás lo que yo ya anoté. Dice, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hizo Jeremías cuando encontró la palabra de Dios? Dice que él comió la palabra.
Halláronse tu palabra y yo la comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces Jeremías encontró en la palabra su alimento, ¿cierto? Pero él comió. Nosotros tenemos que comer esta palabra, ¿cierto? Gracias a Dios. Entonces vemos que toda la revelación contenida en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son alimento para nuestro espíritu. No podemos desechar ninguna palabra. Todo es alimento. Todo es alimento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Gracias a Dios. Ayer, anoche hemos leído el Salmo 119, versículo 103. ¿Qué dice ese Salmo? 119, versículo 103. Dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Salmo 119, versículo 103. Gracias a Dios. Así que es necesario comer. Si yo veo nomás la comida pero no como, de nada me sirve. Pero cuando yo como, cuando yo mastico esa comida, cuando yo digiero esa comida, entonces empieza a hacer su obra en nosotros. Empieza a darnos el alimento, la vitamina que necesitamos. Así es también la palabra de Dios para nuestra vida. Mateo 4, versículo 4, que hemos leído. No solo de pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias a Dios. Hebreos 5, versículo 12 al 14. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, capítulo 4, 5, disculpe, versículo 12 al 14. Amén. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 12 al 14. Dice el apóstol Pablo: porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis de llegar a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo uno ya está en la iglesia, pero a veces pierde mucho tiempo? No se alimenta, ¿cierto? Debiendo ser ya maestros. Usted ya tenía que ser maestro a causa del tiempo que están en el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Tenéis necesidad de volver a ser enseñados los primeros rudimentos. Ese es cuando nosotros perdemos el tiempo. A veces perdemos tiempo con las cosas del mundo, en las diversiones pasajeras del mundo. Perdemos tiempo. Y no aprovechamos, no comemos la palabra de Dios. Entonces necesitamos la leche. Y dice el versículo 13 que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Entonces la leche es ¿para quién? ¿Para los adultos o para los niños? Para los niños, ¿cierto? Y el niño todavía es chico, ¿cierto? No puede hacer muchas cosas. Uno le puede dar una responsabilidad a un niño. Ahora cuando uno es adulto ya tiene una responsabilidad mayor. Y así lo también espiritualmente, ¿cierto? Cuando nos alimentamos, comemos la palabra, vamos a ir creciendo. Y a medida que crecemos espiritualmente, más responsabilidad tenemos en la obra de Dios. Más responsabilidad tenemos. Gracias a Dios. Y más privilegios tenemos también. En 1 Pedro 2, versículos 2 y 3. 1 Pedro, después de Hebreo, viene Santiago, después viene Pedro. Amén. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si habéis gustado que el Señor es benigno. Desead como niño recién nacido. ¿Qué vamos a desear? La leche espiritual sin engaño, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Por ella podamos crecer. A través de la palabra de Dios nosotros crecemos.
espiritualmente. Amén. Entonces acá dice la leche espiritual sin engaño, sin adulterar. Entonces cuando usted toma la leche pura, te va a crecer. Va a crecer fuerte, va a crecer sano. Porque hemos buscado al Señor que Él es buenino, Él es bueno. Él es bueno para aquellos que le buscan, para aquellos que le esperan. Pero es severo para aquellos que le desobedecen. A veces la gente se burla de las cosas de Dios. Y entonces viene el enojo de Dios sobre ellos. Pero nosotros tenemos que buscar su benignidad a través de la palabra. Gracias a Dios. La palabra de Dios es el suministro divino como alimento para nuestro hombre interior. La palabra de Dios es el suministro divino para nuestro alimento. Entonces ahí nos alimentamos. Gracias a Dios. Dios imparte su riqueza a nuestro ser interior a fin de nutrirnos. A fin de nutrirnos. A Dios imparte su riqueza a nuestro ser interior por medio de su palabra. Entonces nuestro hombre interior se va enriqueciendo, se va fortaleciendo. Amén. Y por eso podemos seguir el Evangelio año tras año. Aunque seamos ancianos, como vemos acá el hermano Juan Pérez, el hermano Lázaro, ya son cuántos años en el Evangelio, pero están firmes, ¿cierto? Porque ellos comieron y comen la palabra de Dios. Nosotros también necesitamos comer. Gloria a Dios. Porque Dios imparte su riqueza a nuestro ser interior. Esta es la riqueza verdadera, no una riqueza material. Yo puedo tener mucha riqueza material, pero puedo ser pobre espiritualmente, ¿cierto? Y lo que vale es la riqueza espiritual. Cuando usted es rico espiritualmente, entonces todo lo que tiene le va a ser útil. Y va a ser de bendición también a otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que esto es muy necesario para el cumplimiento de sus propósitos de nosotros. Entonces, que seamos enriquecidos en el hombre interior por su espíritu. Esto es muy necesario para que se cumplan los propósitos de Dios en nosotros, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Nosotros somos un cuerpo acá. Y este cuerpo, esta cabeza es Cristo. Por eso que la iglesia funciona bien cuando Cristo maneja las cosas, no el hombre. Pero cuando el hombre nomás maneja, entonces todo va mal. Se desparrama la oveja, se va para allá. Pero cuando Cristo Jesús es el que gobierna nuestra vida, gobierna la iglesia, todo va bien. ¿Amén? Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y quién es el que dio su vida en la cruz? No es el hombre, sino Cristo Jesús. Cristo es el que murió en la cruz. Y Él murió por nosotros. Y Él vino para juntar la oveja. Jesús dijo, yo tengo otra oveja que no son de este redil. A esta me conviene traer y habrá un rebaño y un pastor. Y la iglesia es el rebaño. Nosotros somos el rebaño del Señor Jesús. Y Él es el pastor que está cuidando nuestra vida, ¿cierto? Aunque andemos en el monte, aunque andemos en el campo, andemos en la ciudad, andemos donde andemos, pero este buen pastor nos está cuidando a nosotros. Amén. Yo anduve en Buenos Aires, en Rosario, me fui al Paraguay, pero siempre el Señor está cuidando mi vida. Y esto es lo que el rey David, el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es la palabra de Dios, la vara. Es el callado de Dios, es el que nos infunde, nos da fuerza, nos da aliento para seguir el camino, ¿cierto? Va a venir la lucha, va a venir prueba, seguramente. ¿Por qué? Porque estamos todavía en este mundo donde Satanás está gobernando este mundo. El rey
el Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Pero gracias a Dios que con nosotros está Jesucristo, que con nosotros está el Señor, el buen pastor. Amén. Así que, hermanos, no tenemos que desanimarnos, sino que animarnos a través de su palabra. Su palabra, cuando nosotros tomamos este suministro del Señor, dice que su palabra se convierte en alegría y gozo para nuestro corazón. Amén. Esto es lo que Jeremías experimentó, porque él halló su palabra y lo comió. Y su palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Usted quiere tener alegría? Aleluya. ¿Quiere tener gozo? Y bueno, hay que comer la palabra. Cuando nosotros comemos, nos alimentamos de la palabra de Dios, esa palabra se convierte en alegría y gozo en el corazón. Amén. Amén. Pero cuando no comemos la palabra, cuando desechamos la palabra de Dios, hay tristeza en nuestra vida, hay amargura, no hay gozo. La palabra produce gozo en nuestro corazón. Una vez Jesús iba caminando y los discípulos de Emaús iban juntos, 2 discípulos, iban camino a Emaús y dice que iban tristes porque Jesús murió, le crucificaron. Y ellos eran los discípulos de Cristo. Y Jesús le dijo, ¿por qué estés tan triste? Y vos no sabés acaso que, o sos extranjero, que Jesús, nuestro Maestro, murió crucificado. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes no creen en la Escritura? Que Él tenía que morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y dice que Él les abrió la Escritura y le habló a ellos, ahí se dieron cuenta de que era Jesús. Y dice que el corazón de ellos empezó a arder, porque Jesús le habló la Escritura, le abrió la Escritura, ¿cierto? Y ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Y Jesús desaparece. Entonces, hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros? Comer la palabra de Dios, meditar la palabra, darle valor a la palabra de Dios en nuestra vida, para que esa palabra pueda ser alegría y gozo en nuestro corazón. Amén. Entonces va a venir la lucha, pero usted va a tener fuerza. Su hombre interior va a soportar todo. Va a soportar todo. Esto es lo que Pablo oraba por los creyentes, ¿cierto? Ustedes pueden leer Efesios 3, versículo 15 hasta el 21, ¿sí? Anoten. Ahí habla Pablo cuando él ora por los creyentes, para que Dios fortalezca su hombre interior y que habite Cristo por la fe en tu corazón. Amén. Así que esta es mi meditación y doy gracias a Dios por poder cumplir, estar presente nuevamente con ustedes. Cada 25 de mayo por lo menos estoy aquí con el hermano Lázaro, pero venir más seguido, pero hay muchos lugares. Así es. Tenemos más de 23 lugares ya ahora. Estamos recorriendo misiones allá en el Paraguay, en Formosa, varios lugares también. Y así que nos tocan a veces una vez por año en cada lugar. Pero lo importante es que nos estemos unidos y bien unidos entre nosotros. Pero sabemos que Cristo es el que maneja todas las cosas. Él es el que nos abre las puertas. Si Él no nos abre la puerta no podemos hacer nada, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo también decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Nosotros por la gracia de Dios andamos y nos movemos, ¿cierto? Entonces esto es lo que nos enriquece y nos fortalece. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias.